Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva entrevista aquí en Radio Fitness Revolucionario. En esta ocasión vuelve al podcast Marcos Cartagena, experto en la cultura japonesa, cofundador de la agencia de viajes Descubriendo Japón y autor del libro Las 87 palabras más bellas y sabias de Japón. En la entrevista anterior, hace ya unos años, hablamos sobre varias ideas de la cultura japonesa con utilidad práctica en nuestro día a día. Fue un episodio que gustó mucho y hoy regresamos con un enfoque similar, pero en este caso nos centramos en 10 palabras japonesas que transmiten conceptos muy poderosos y prácticos. Veremos también cómo en muchos casos hay conexiones con ideas similares de otras filosofías, como el estoicismo, y cómo distintas culturas han llegado a las mismas ideas universales por distintos caminos. Si quieres saber lo que significan palabras como Nankurunaisa o Arugamama y aprender a ponerlas en práctica, no te pierdas este episodio. Antes de pasar a la entrevista, os recuerdo que quedan ya solo unos días para aprovechar el precio promocional de nuestro curso Vida Inteligente para aprender inteligencia artificial durante el verano. Si quieres aprender a aprovechar el enorme potencial de esta tecnología y usarlo en tu día a día para automatizar tareas, aprender mejor, gestionar conocimiento, tomar mejores decisiones financieras, hacer presentaciones en minutos, tutorizar a tus hijos y mucho, mucho más, echa un vistazo a fitnessrevolucionario.com/vida inteligente, todo junto, fitnessrevolucionario.com/vida inteligente, porque la promoción termina el 30 de junio. Y puedes apoyar también este podcast yendo a tiendafitnessrevolucionario.com, todo junto, tiendafitnessrevolucionario.com, para comprar alguno de mis libros, programas, creatina o lo que necesites. Y tendrás un descuento del 10% con el código FR10. Y sin más, damos la bienvenida a Marcos Cartagena. Bienvenido al podcast, Marcos, ¿cómo estás? Hola, tocayo, sí. Marcos, ¿qué tal? Muy bien. Mucho gusto de estar aquí de nuevo otra vez contigo, es un placer. De nuevo, sí, estaba justo mirando ahora y han pasado ya 4 años desde tu primera aparición, que fue un episodio que gustó mucho, y hoy vamos a profundizar en esa sabiduría japonesa que describes en tu último libro, que lo tengo aquí, a través de las 87 palabras más bellas y sabias de Japón. Genial. Y quería empezar por Datsusara. ¿A qué se refiere y cómo la aplicaste en tu vida? Pues mira, Datsusara es un concepto que viene muy bien para la época actual en la que vivimos, que cada vez más personas se replantean su futuro, ¿no? Y con todo esto del Ikigai, de buscar algo en la vida que tenga sentido para ti, ya no sea que sea el propósito de vida por el cual has nacido, sino simplemente encontrar algo en lo que invertir tu energía que sientas que vale la pena y que te gusta y que te hace sentir bien, ¿no? Que hace que las piezas del puzzle encajen. Entonces, Datsusara es una palabra formada por 2 partes, ¿no? Datsu es como escapar, liberarse, ¿no? Y Sara viene de Sarariman. Sarariman es la clásica palabra japonesa para definir al asalariado o al trabajador de oficina, que es, bueno, allí en Japón hay muchas empresas muy grandes y hay muchos salaryman. Entonces, es como romper con algo que además en Japón es muy complicado hacer, porque en Japón tú empiezas en una empresa y lo normal vas a buscar la continuidad en esa empresa, el escalar en esa empresa y arrancar en otro proyecto, otra empresa, por ejemplo, que te contratase, ya es más complicado, ¿no? Porque ya sales de la línea. Y cuando haces Datsusara es que dices, mira, renuncio a algo que me funciona, es decir, que me ha dado esa estabilidad, que me permite vivir cada día, pero que cuando hago no me mueve en absoluto. Simplemente es lo que se llama un trabajo nutricional. Te nutre del dinero que necesitas cada día para vivir, pero no te aporta un sentido de que digas, mira, sí, estoy contribuyendo en un proyecto que realmente creo que influye en el mundo de manera positiva y que lo mejora. Entonces, es cuestión de eso, rompe, la palabra indica como rompe con la vida que llevabas y se lanza a algo en el que intentas pues o cumplir un sueño o cumplir con un propósito que para ti tiene sentido. Y en mi caso personal, yo sí que es verdad que nunca he sido como un asalariado, o sea, que ha hecho carrera en empresa, pero sí que es verdad que yo pues tenía mi sueño de ir a Japón y para eso pues tuve que trabajar, tuve que estar en empresas y tuve que estar haciendo cosas que me permitieran reunir el capital. Y cuando me fui a Japón es como si hiciera el Datsusara, o sea, corté con todo, me fui a Japón con 27 años, luego no sabía qué iba a hacer a la vuelta, pero sabía que de alguna manera mi futuro iba a estar vinculado a Japón y así fue. O sea, de hecho, aquí estamos hablando sobre las 87 palabras bellas y sabias de Japón. Exacto, y ese Datsusara seguramente te llevó a tu Ikigai, ¿no? Que es un concepto del que hablamos en la última entrevista, ese propósito vital o algo que te anime a levantarte de la cama cada mañana.
Siguiente palabra, Ishinfuran. Tú me corriges cuando no lo pronuncie bien. Bien, Ishinfuran, está bien. Ok. O antes de seguir, podemos aprovechar para explicar cómo funcionan los caracteres o los símbolos kanji, ¿no? Que es muy distinto a idiomas basados en alfabetos o en letras. Explícanos un poco más esto y después qué símbolos forman esta palabra o concepto, Ishinfuran, y cómo se usa en la práctica. Vale, Marcos, esa es una muy buena pregunta y es que este libro puede existir gracias a la capacidad que tiene el japonés de construir símbolos complejos uniendo símbolos más sencillos, conceptos elaborados para definir una palabra concreta, como podría ser, por ejemplo, esta, Ishinfuran, que viene a significar como una mente concentrada, enfocada, ausencia de caos o ausencia de confusión. Y a mí esto fue, de hecho, una de las facetas del japonés que me cautivó, porque al construir palabras haciendo dibujos y uniendo esos símbolos, pueden tener, una palabra muy profunda que normalmente en cualquier otro idioma, como en el español, tendríamos que definir, tendríamos que explicar. Y esto permite pues que existan este tipo de palabras como la que estamos aquí hablando ahora mismo. Cuando yo escribí el libro, traté de recopilar todas esas palabras que consideraba que tenían un significado profundo, que podía transmitir una enseñanza y que además era algo bonito, ¿no? Entonces hice esa recopilación de 87 palabras, dentro de las cuales se encuentran los términos de los que estamos aquí hablando ahora mismo. Entonces, si nos centramos en Ishinfuran completamente, esto lo que hace es referencia a una mente en ausencia de confusión, o sea, una mente plenamente enfocada. Alguien que hace algo y lo hace con el corazón, o sea, lo hace con los 5 sentidos, que no está pensando en otras cosas distraído, sino que está completamente concentrado en lo que hace. Y esto es algo que yo en Japón he visto en la gente y en su forma de hacer, y que me ha sorprendido esos patrones que tienen de cómo cuando los japoneses se ponen en algo, están 100% en eso. No todos los japoneses, pero muchos sí. Y en parte yo diría que eso le viene gracias a su costumbre, a esa costumbre que tienen de crear rituales muy específicos para hacer cosas con pasos muy definidos, que al final, para poder ejecutarlo, si no estás completamente concentrado, no lo vas a lograr. Y te voy a poner algún ejemplo para que esto baje a tierra y se entienda. Las artes marciales japonesas, como el karate, el judo, el kyudo, el jaido, hay muchas, pero todas tienen lo que llaman las katas, las secuencias de movimiento. Y son combinaciones de golpes, de protecciones, de esquivas, que tú aprendes de una forma determinada y luego tienes que ejecutar como una coreografía perfecta. Entonces te centras en pulir esos movimientos, en pulir la postura, en pulir el golpe, y les vas repitiendo una y otra y otra y otra vez. Y eso te lleva a ir entrenando tu mente para estar completamente concentrado en lo que haces. Y es que esto de los rituales lo podemos ver no solo en el karate o en las artes marciales, también en la ceremonia del té, en cómo ellos hacen el té con una secuencia, Marcos, perfecta de movimientos, ¿eh? Yo he tenido la fortuna de vivir allá en Japón y compartir parte de mi vida con familia japonesa con la que he estado ahí compartiendo y que me han transmitido el verdadero esencia del corazón japonés, como fueron la familia Tokuda. Y la señora Tokuda, ella daba clases, aprendía, quiere decir, era estudiante de ceremonia del té con 70 y pico años cuando yo la conocí. Y llevaba otros 20 recibiendo clases. Y yo fui con ella a acompañarle en una de esas clases y hacer de persona que recibe el té, porque la ceremonia del té es tan importante, es la persona que lo prepara como el que la recibe, y ahí los dos tienen que saber su papel. Entonces yo fui allí a ayudarla para recibir la ceremonia del té y que ella me preparara el té, y me quedé alucinado de cómo la profesora es que le corregía cada movimiento. Si dejaba el cuenco del té aquí, no, era un poquito más aquí, porque aquí tiene armonía con los otros objetos con los que lo has dejado, está equilibrado en una posición concreta. Si cómo doblas el paño con el que limpias el cuenco del té, te lo metes en el cinturón con una secuencia de movimientos concreta. Cuando entran en la sala, dan 3 pasos. No 2, no 4, dan 3 pasos concretos con la misma pierna, entran y se sientan. Es una pasada porque al final consiguen crear algo bello que sabes que puedes reproducir siempre igual porque tiene esa secuencia, pero sobre todo entrenan la mente para estar en el aquí y en el ahora haciendo lo que hacen.
Es apreciar el valor de los rituales, ¿no? Que tendemos a despreciar como poco prácticos en el mundo moderno porque seguramente el té va a saber exactamente igual si no haces los movimientos exactamente así o si la taza no guarda tanta armonía con otros objetos. O bueno, habrá partes de ese proceso, de ese ritual que sí influyen en el sabor y otras muchas que no, que son simplemente pues eso, un protocolo, ritual, pero que puede tener el beneficio de unirnos por un lado, ¿no? O sea, al final los rituales suelen ser compartidos y también el beneficio de que nuestra mente se centre en el momento, porque debe hacer unos pasos muy específicos o conecta con lo que decías de las artes marciales, ¿no? Que tienen ese punto también mental de foco, de ritual. Y en nuestra charla anterior hablamos de cómo distintas filosofías o culturas llegan a ideas muy similares y, por ejemplo, ese Shinfuran pues, tiene que ver con la atención plena del budismo, ¿no? Con el prosoke estoico, tangencialmente también con el concepto de ataraxia, de mantener una mente sin perturbaciones, centrada en lo que hace. Entonces, bueno, hay similitudes interesantes. Otro concepto que me gusta mucho, del que también he hablado en alguna ocasión, sería el de Sundoku. ¿A qué se refiere? Sí, Sundoku es una palabra curiosa que exista, ¿no? Porque Sundoku viene a significar como acumular libros que luego nunca lees. A todos nos ha pasado esto. Sobre todo todos los que tenemos una vocación de querer aprender, de querer adquirir un mayor conocimiento, pues somos muy optimistas con lo que podemos abarcar y empezamos a coger libros. Ostras, qué interesante, nos lo compramos, lo adquirimos o nos lo prestan y luego tenemos la biblioteca llena de libros que no tenemos tiempo de leer físicamente. Entonces vamos centrándonos en aquellos que más nos importan, pero están ahí ocupando el espacio. Y entonces esto, bueno, por un lado refleja esa vocación de voraz de querer aprender, pero por otro lado también es un llamamiento a no hacerlo. O sea, quiere decir a darte cuenta de la importancia también que tiene el hecho de reducir y quedarte con lo verdaderamente esencial, quedarte con lo que auténticamente tú vas a poder abarcar y vas a abarcar. Entonces, yo, por ejemplo, en el libro cuento algunas cosas personales o algunos tips que yo incluso aplico en mi vida concreta para luego aplicar estos conceptos o extraer el aprendizaje. Y yo lo que hago es que tengo una biblioteca en la cual defino un número concreto de libros. Que esto es muy personal, puede ser 100, 50 o 1000 libros, eso cada uno puede decirlo. Pero tú ya decides, mira, en mi biblioteca van a haber 300 libros o 200 libros. ¿Vale? Y intentas proteger el número de la biblioteca para que nunca exceda ese número. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando entra uno, tiene que salir otro. Y así vas filtrando y te vas quedando con esos libros que realmente quieres tener en tu biblioteca, que quieres conservar, y entonces vas ajustando. Y luego, para poder lograr esto, hay muchas formas. O sea, puedes directamente deshacerte del libro o venderlo o regalarlo, pero a mí me gusta, por ejemplo, ir haciendo un montoncito con esos libros que ya no leo o que no voy a leer o que me han regalado y que al final sé que no voy a ponerme, pues los dejo en un montoncito y cuando viene una visita a casa o cuando viene un amigo, le digo, oye, mira, revisa ese montoncito de libros y si ves alguno que te llama la atención, llévatelo. Les pasas el problema a otros que sí tendrán la misma limitación. Lo que hace él con el libro ya no es asunto mío. Es broma, me parece muy buena idea y me gusta el consejo. Y coincido con lo que dices, pero hay otra interpretación que a mí me gusta también, porque sufro mucho de este problema, entre comillas, ¿no? Primero porque compro muchos libros y casi a diario me llegan además a casa libros que me envían autores, editoriales, y tengo claro que jamás voy a poder leerlos todos. Y este concepto de Sundoku se lo escuché por primera vez a Nassim Taleb, él lo llama su antibiblioteca, y viene a decir que los libros que leemos nos hacen más sabios, pero los que nunca llegaremos a leer nos hacen más humildes, ¿no? Porque nos recuerdan que nos queda mucho por aprender. Y yo intento verlo así, ¿no? O sea, por un lado sé mucho porque he leído miles de libros, pero por otro, pues tengo esa humildad por todos los miles de libros que jamás voy a poder leer. Esa es una interpretación muy... O sea, no la había escuchado hasta ahora, la verdad me parece interesante y de hecho va acorde con otra de las palabras del libro, que si no te importa te voy a introducir, que es la de Sho-Shin-sa. Esta palabra es una palabra que, bueno, traducida al japonés directamente vendría a significar como aprendiz, simplemente aprendiz. Pero si la analizáramos, Sho-Shin-sa, ¿vale? Sho sería como principio, comienzo. Shin es como corazón, alma, esencia. Y Sha es persona. Es una persona que arranca, que empieza. Pero para muchos japoneses la palabra Sho-Shin-sa viene a significar algo así como el eterno aprendiz. O la persona que conserva siempre la mentalidad
de principiante. Y es lo que tú decías, Marcos, porque siempre y cuanto más sabes y más aprendes y más conoces, te das cuenta de que el camino que hay por delante es mucho más largo que el camino que ya has recorrido. Y es lo que decía Sócrates ya hace más de 2000 años, que decía, cuanto más sé que en realidad no sé nada. Y es cierto, o sea, no es que sea digamos, voy a ser modesto por quedar bien, sino es que es la realidad. Cuanto más conoces, más ves que el camino que hay detrás es todavía más lejano. Así es, y yo digo además que esto se puede demostrar matemáticamente, ¿no? Porque si vemos lo que sabemos, nuestro conocimiento como un círculo, o sea, lo que hay dentro es el conocimiento actual, pues a medida que ese círculo se hace más grande porque introduces más conocimiento, su perímetro o su contacto con lo desconocido se hace mayor y por tanto cuanto más sabes, más consciente eres de todo lo que ignoras, ¿no? De todo lo que hay más allá de tu círculo de conocimiento y por tanto más conocimiento debería hacernos más humildes. Claro. Bueno, pasemos a la siguiente palabra, Nankurunaisa. ¿Qué nos puedes decir? Vale, Nankurunaisa es una palabra curiosa porque esta viene del dialecto local de Okinawa, viene de la región de Okinawa y realmente viene o sea, era una frase que acaba convirtiéndose en palabra porque viene de la parte de Nankuru, que es como de alguna forma, de alguna manera. Nai es como llegar a ser, convertirse. Sa es una partícula que enfatiza, como sa, es como de alguna manera llegará a ser. ¿Vale? Este término se utiliza para ayudar a las personas a relativizar acontecimientos quizás duros o traumáticos que le han ocurrido en su vida, ¿no? Cuando te ocurre un revés que te afecta y tú le dices a la persona Nankurunai sa, que yo la traduzco como con el tiempo y perspectiva cada cosa volverá y se pondrá en su lugar. Y cuento la siguiente metáfora, que es que cuando algo malo te ocurre, es como si te pusieran una cartulina de color negro delante de la cara, ¿no? Y claro, cuando tienes la cartulina frente a la cara, solo lo ves de color negro. Pero sin embargo, con el tiempo es como si apartaran la cartulina y fueran alejándola. Llega un punto que quizás esa cartulina se convierta en una mota negra dentro de un océano blanco. O sea, que pierda toda su importancia. Entonces, si dentro de 3, 4, 5, 6 años este acontecimiento concreto me va a dar igual, quiere decir, no va a tener importancia para mí, ¿por qué dársela ahora? ¿Vale? Sí que es verdad que hay acontecimientos que son duros y traumáticos y que luego dentro de 5 años los seguiremos recordando y nos entristecerá, pero la mayoría de cosas que nos pasan, que nos roban nuestra paz interior o nuestra serenidad, son pequeñas cosas, pequeñas cositas que luego en el futuro ni nos importarán o incluso nos acordaremos de ellas, las contaremos y nos parecerán hasta graciosas o una anécdota con la que nos reiremos. Sí, con frecuencia convertimos inconvenientes en tragedias, ¿no? La mayoría de las cosas que nos preocupan hoy o que nos alteran mucho hoy, en unos meses ni nos acordamos o ni siquiera en unos pocos días, ¿no? O sea, perdemos la perspectiva por pequeños problemas que por supuesto también pueden ocurrir tragedias de verdad, ¿no? Que sí pueden condicionar tu vida durante mucho tiempo o para siempre. Pero como dices, cosas que te hacen ver todo negro hoy quizás sean solo un círculo negro en un gran cuadro blanco en el futuro y no porque necesariamente ese círculo negro sea más pequeño, sino porque tu vida tiene otras muchas más cosas que te aportan valor, ¿no? Y que le dan esa perspectiva. Sí, hay un ejemplo que me gusta poner en relación a esto, ¿no? Es imagínate la típica persona que está ahorrando para comprarse algo que quiere y que le hace mucha ilusión, ¿no? Como el último móvil generación ZXR Plus con todos los extras. Vas a la tienda, quieres el móvil, sales de la tienda nervioso por la compra y la mano así un poquito resbaladiza y ¡pam! Se te cae el móvil y ¡pum! Cae justo boca abajo. Mala suerte, ley de Murphy, y te escacharra el móvil, ¿vale? Evidentemente tendrías que ser como Buda para que esto no te afectase y no dijeses, o sea, te quedarías así y dijeras, bueno, pues nada, no pasa nada, es un móvil. No, es normal que te afecte y que no te guste que se haya roto, pero ¿cuánto tiempo pasas sufriendo por el móvil? Ahí sí depende de ti. O sea, ¿vas a estar una hora jodido por el móvil o vas a estar un día? ¿Vas a estar una semana? ¿Vas a estar un mes? Y es muy relativo, ¿eh? Hay gente que se ancla a algo que además tampoco es tan importante, pero se ancla a eso y está pasándolo mal tiempo largo. Entonces, ahí Nankurunaisa es el recordatorio de decir, mira, esto dentro de un tiempo no va a ser nada, así que empieza ya a hacer como que esto no es nada.
A mí me gusta esa regla del 10-10-10, ¿no? Que se refiere a que cuando te ocurre algo que no te gusta, pues pienses si va a seguir siendo relevante en 10 días, en 10 meses o en 10 años, ¿no? Y si no va a ser relevante en 10 meses, digamos, pues que te deje de preocupar ya, ¿no? ¿Para qué esperar? Y evidentemente es más fácil de decir que de aplicar, pero sí creo que intentar adoptar esta perspectiva, ¿no? De proyectarte al futuro y mirarlo desde ahí, pues ayuda a suavizar el golpe. Exacto. Bueno, pasemos a la siguiente palabra, que sería agatsu. ¿Qué símbolos la forman y cómo se interpreta? Pues mira, Marcos, esta es una de mis favoritas, la de agatsu. Esta viene también del seno de las artes marciales y esta viene a significar como la victoria sobre uno mismo. Esta palabra está extraída de una enseñanza que transmitía Ueshiba, que es el gran maestro del Aikido, el fundador del arte marcial Aikido, que está considerado pues una eminencia no solo porque creó un estilo nuevo, sino porque además era un filósofo y un sabio. Entonces Ueshiba decía una frase que es Masakatsu Agatsu Katsuyobi, que significa la verdadera victoria. La auténtica victoria es la victoria sobre uno mismo aquí y ahora. Y esto lo que viene a decir es que cada uno, evidentemente, todos queremos mejorar, todos queremos prosperar, pero hay veces que queremos prosperar porque lo que vemos es a otra persona que es mejor que nosotros y nosotros en realidad lo que queremos es superar a esa persona, mejorar la marca de esa persona. No por el hecho de construir una mejor versión de nosotros mismos, sino por batir o quedar por encima de alguien. Entonces, cuando estamos poniendo el foco fuera, observando lo que los otros son para medir cuánto nosotros queremos prosperar, ahí es donde empieza esa competencia insaludable, ¿vale? Y lo que decía Ueshiba, que yo comparto, es que la competencia principal debe de estar con uno mismo para intentar mejorar nuestra marca de ayer. Y no ponernos en comparación con lo que otros son, porque las circunstancias de los otros son completamente ajenas a nuestra realidad. Quiere decir, a lo mejor han nacido con un don para ese arte marcial, a lo mejor han tenido unas condiciones mucho mejores que las nuestras que le han llevado a ser mejor y tener más calidad o más técnica o más de lo que sea. Pero lo que nosotros sí que podemos hacer es enfocarnos en cómo somos hoy y cómo somos mañana. Y cuando hacemos esa competición saludable por batir nuestra propia marca, entonces ahí es cuando empezamos a mejorar, pero ya desde un aspecto más positivo, ¿no? No algo nocivo para nosotros, porque es que siempre va a haber alguien mejor. Y aunque te conviertes en el mejor del mundo y llegaras a ganar las Olimpiadas y fueras el número 1, ¿cuánto tiempo podrías pasar ahí? Llegará alguien que bata tu marca antes o después, ¿no? Ahí está el eterno debate, ¿no? Si compararse con los demás o no. Y para mí lo importante no es tanto si te comparas o no, sino cómo lo haces, ¿no? Si te comparas con alguien mejor que tú en algún ámbito, pero lo haces desde la admiración, desde la motivación para mejorar, pues creo que no es malo, ¿no? Pero claro, si lo haces, como decías, ¿no? Desde la envidia, desde el resentimiento, te hace sentir mal porque tú no tienes o no puedes llegar a lo que esa persona, bueno, pues claramente esa comparación es malo y es mala y es mucho mejor compararse con tu yo del pasado e intentar ir mejorando, ¿no? Sí. Y me gusta también esa perspectiva del autocontrol, del autodominio, ¿no? Ya decía Platón hace 2500 años que la mayor victoria es conquistarse a uno mismo, o siglos después Marco Aurelio afirmaba en sus meditaciones que la verdadera fuerza consiste en gobernarse a uno mismo, en tener control sobre nuestras acciones, ¿no? Y esta doble visión y el paralelismo entre distintas filosofías me parece fascinante. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque este es un tema que yo he tenido que trabajarme personalmente. Por eso me gusta tanto esta palabra, porque quizás más de joven tendía a fijarme mucho en los demás y en la competitividad acerca de batir o superar o mirar sus logros para intentar quedar por encima. Y luego me di cuenta que ese era un camino que solo me deparaba frustración. Y de hecho, una de las afirmaciones que me repito a mí mismo, porque son conceptos que aunque tú ya tengas integrado, al final las tienes tan de raíz que nunca desaparecen, ¿no? Las vas ahí mitigando y las tienes que controlar siempre. Y es, los éxitos ajenos son una fuente de inspiración, no una fuente de competencia. Es una de las cosas que yo me repito cada mañana para decir, oye, mira, Marcos Vázquez, joder,
qué bien le va el podcast, qué bien le va el blog, qué bien le van las redes, y en vez de estar ahí como frustrado porque yo a lo mejor tengo menos seguidores o menos repercusión o menos impacto, sino bueno, ¿cómo lo hace él? Y ver, si una persona ha podido hacerlo, yo también puedo, ¿no? O sea, es una fuente de inspiración para mí ahora. Exacto, ese es el enfoque. Siguiente palabra, maemuki, también símbolos y significado. Vale, maemuki está formada por dos partes, ¿no? Mae es como en dirección hacia adelante, o sea, como adelante, ¿no? Y muki es en dirección. O sea, es una palabra que viene a decir como en dirección hacia adelante y tiende, o sea, se suele asociar a esa mentalidad de ir para adelante y no es que no mires hacia detrás, sino que no te quedes anclado al pasado. O sea, que te enfoques en lo que está por venir más que en lo que ya ha sucedido y sobre lo cual no puedes hacer nada. Yo creo, y soy fiel defensor, de que es bueno repasar los acontecimientos ocurridos para extraer aprendizajes, porque es lo que te permite calibrar. Es decir, si hice esta acción y no funcionó, hay una razón detrás de eso. Y aprender esa razón es lo que me permite que la siguiente vez que lo intente pueda encauzarlo por el lado que realmente va a proporcionarme el resultado que estoy buscando. Pero hay veces que tendemos a quedarnos anclados a cosas que ya han pasado y estamos ahí pim pam, dándole vueltas y no miramos hacia adelante. Sí, muchas veces ponemos la película de nuestros fallos pasados en bucle, ¿no? Una y otra vez y nos fustigamos por los errores en vez de centrarnos en hacer lo que tenemos que hacer en el presente, ¿no? Y como dices, está bien mirar hacia atrás para aprender, pero después, con esas lecciones, pues tiras para adelante, ¿no? O dicen que convertimos los errores del pasado en éxitos futuros si aprendemos de ellos y ahí está la clave. Sí, yo esta palabra bueno, ya la conocía hace tiempo, pero cuando estuve en Okinawa, que pasé una temporadita allí, pues conviviendo con la gente de allí, haciendo entrevistas a gente de avanzada edad para intentar, pues eso, ver cómo eso era su día a día, qué cosas hacían que les podía ayudar a vivir una vida mejor. Y había una señora que me sorprendió, es la señora Okushima de 94 años, que pues, es un estado de salud muy bueno para tener 94 años. Y la mujer pues tenía tenía su grupo Moai con el cual se juntaba, estos grupos que forman los japoneses para no quedarse solos, ¿no? A partir de la mitad de tu vida, pues a lo mejor te juntas con otras 10 personas y te comprometes a mantener esa unión hasta el final, y eso hace que crees una comunidad que luego te aporta muchos beneficios, incluso para la longevidad. Pero ella contaba y hablaba sobre la vida como una cosa maravillosa, ¿vale? Pero luego también nos dejó ver en esa conversación que había pasado acontecimientos en su vida muy duros. En la guerra, porque claro, los centenarios de hoy han vivido la Segunda Guerra Mundial y han pasado, bueno, en Okinawa, ya sabes, los americanos entraron y no fue eso plato de buen gusto para muchos, ¿no? Y mucha gente que falleció y que pasó auténticas penurias. Y hubo un momento que yo le pregunté a la señora Okushima, o sea, cómo podía enfocar la vida tan positiva como que había sido tan bonito, ¿no? Cuando en realidad no había sido, habían pasado cosas muy duras. Y ella fue la que me dijo, me habló de este concepto, ¿no? Me lo volvió a recalcar. Me dijo, "Watashi wa maemuki no hito desu". Es como, soy una persona que mira hacia adelante. Y que no se ancla al pasado. Y me dijo una práctica que ella hacía que yo desde entonces intento aplicar cada día en mi vida, que es, yo cada día al levantarme pienso en qué va a ser lo bueno que va a ocurrir ese día, como un primer pensamiento. O sea, te levantas por la mañana y piensas, ¿qué va a ser lo bueno de hoy? Y si te concentras un poco en eso, en las cosas buenas que están por llegar, en vez de martirizarte por las cosas quizás desgraciadas que han pasado anteriormente, puedas tener una vida un poco más positiva y feliz. Y no solo no centrarse demasiado en las cosas malas que han pasado, sino tampoco en las buenas, ¿no? Porque con el paso del tiempo es fácil caer también en esta nostalgia o en pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y cuando leí esta palabra me vino a la mente este discurso de Clint Eastwood, ¿no? De no dejar entrar al viejo y de que nos hacemos viejos cuando tenemos más recuerdos que sueños. Entonces, mirar para adelante también va a detener siempre cosas que te ilusionen, ¿no? Proyectos que llevar a cabo. Y además los estudios son claros en que las personas como esta señora que con 94 años sigue teniendo ilusión, pues al final vive más, ¿no? Vive más tiempo y tiene mejor calidad de vida. Totalmente. Pasemos a la siguiente palabra, arugamama. ¿Qué nos puedes contar de ella? Sí, mira, esta es una palabra muy estoica, arugamama.
Y de hecho hace referencia a un concepto que es el amor fati, ¿vale? Porque aruga mama realmente es una palabra muy simple. Aru es como haber, ¿vale? Ga es lo que hay, mama en su forma. Lo que hay es lo que es. Y viene a decir que la realidad es la que es. ¿Vale? Entonces, cuando ocurre algo que tú, oye, con lo que no estás de acuerdo, sigue siendo la realidad, ¿vale? Y aceptar que las cosas son como son es la única forma que tenemos de poder mirar hacia el futuro y pasar página. También aquí va un poco relacionado con lo de Maemuki, de mirar hacia adelante. O sea, Aruga Mama es un concepto que viene de la religión budista y es un concepto que se transmite de maestro a discípulo en plan, mira, en invierno hace frío y en verano hace calor. Si cuando en invierno hace frío tú te frustras porque hace frío y en verano te frustras porque hace calor, entonces te vas a pasar la vida sufriendo. Y si tú aceptas que el invierno es frío y que el verano es caluroso, pues entonces podrás vivir eso desde la serenidad, que es lo importante. Y no quiere decir que tú no luches contra las cosas, quiere decir, intentes cambiar algo con lo que no estás de acuerdo, ¿no? Que eso es como resignarte o aceptar que no hay solución. Claro, si hace frío te abrigas, no hace falta sufrir. Claro, exacto. Pero no estás maldiciendo el frío. No estás ahí, joder, porque hace frío, el invierno, ay, mierda de invierno. No estás en esa. Estás, oye, pues mira, es invierno, hace frío. Incluso también en buscarle el lado positivo a esas cosas, ¿no? Porque también habrá gente que en invierno pues esté disfrutando de abrigarse, de poner del gustito que te da cuando estás al lado de la estufa y te calientas, de las veladas que haces en casa con los amigos y sabes que fuera hace frío, pero estás dentro calentito con la calefacción. Todas esas cosas también son cosas bonitas para la vida, ¿no? Y si te centras en lo negativo y no aceptas que eso existe, que está ahí y que es en la forma que es, entonces no puedes mirar hacia adelante y decir, vale, con esto que ha ocurrido, ¿qué puedo hacer? Esto es lo que es y no puedo cambiarlo, no está en mi control. Y de esto habla mucho el estoicismo, ¿no? De lo que está en tu área de control y puedes manejar y lo que no. Sí, de hecho iba a matizar que el amor fati no es solo aceptar, va un paso más allá. No es solo aceptar la realidad o lo que ha pasado, sino intenta darle la vuelta o ver cómo podemos aprovecharlo a nuestro favor. No es amar el destino. ¿Es invierno y hace frío? Sí, pero podemos ir a esquiar. ¿Es verano y hace mucho calor? Sí, pero podemos ir a bañarnos en la playa, ¿no? O siempre pongo el ejemplo de Zenón de Citio, el fundador del estoicismo, que él era mercader y perdió casi todo lo que tenía en un viaje, en un naufragio, pero gracias a eso fundó después una escuela de filosofía que ha influido, que ha ayudado a millones de personas, ¿no? Y tiene esta cita que me gusta mucho de tuve un viaje muy próspero gracias a sufrir un naufragio. O sea, el naufragio ocurrió. Entonces puedes pasarte la vida lamentándote o puedes aprovechar que ya no tienes que seguir siendo comerciante, ¿no? Ya eres libre para explorar otras cosas que te puedan atraer más, como fue el caso de la filosofía para Zenón. Bueno, entramos ya en la recta final. Vamos a por las 3 últimas palabras y la siguiente sería Nagare. Nagare, esta en realidad es una palabra que no tiene un significado. O sea, digamos, no es una suma de un montón de símbolos complejos que hacen un concepto más difícil. Nagare es la corriente que fluye. Hace referencia a, pues es un río que tiene el nagare, que fluye, que va en esa dirección. Pero es una palabra que tiene grandes enseñanzas, porque, por ejemplo, en las artes marciales y en el aikido concretamente, han sabido encontrar lecciones de vida en la naturaleza. Porque la naturaleza pues tiene símiles muy interesantes que comparándolo con nuestra vida del día a día nos pueden enseñar cosas. Y una de las enseñanzas que nos da esa corriente que fluye es que evidentemente tú vas a querer definir un plan, vas a querer definir un objetivo, un lugar al que quieres llegar, ¿vale? Porque de hecho, Marcos, un barco que zarpa de un puerto y no tiene un rumbo al que llegar, ¿a dónde llega? ¿Vale? O sea, muy probablemente incluso se pueda pasar la vida dando vueltas sin saberlo, porque no tiene un rumbo. Pero incluso aunque tú establezcas ese rumbo, tienes que ser capaz, y esto es lo bueno, de encontrar ese equilibrio entre saber dónde quieres ir, pero fluir por el camino. Como hace el agua. El agua quiere ir hacia abajo. Y cuando un río cae, va hacia abajo. Ese es su objetivo. Pero no va hacia abajo en línea recta. Hay rocas.
hay salientes, hay hoyos, entonces el agua va esquivando de una manera muy armónica todo hasta que llega a su objetivo. Entonces, tú tienes tu dirección, quieres llegar ahí, bien, pero fluye por el camino. Sé capaz de adaptarte, porque si llegas a una pared de hormigón y te empiezas a estrellar con la cabeza, pum, 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 bueno, a lo mejor la tumbas a cabezazos, puede ser, pero también a lo mejor te abres la cabeza en el camino, ¿no? Y sin embargo, si hubieras fluido un poco y hubieras ido por el lateral y hubieras adaptado a las circunstancias, pues quizás hubieras pasado con más elegancia y fácil y rápido. Y volviendo a las similitudes con el estoicismo, Marco Aurelio decía que lo que bloquea el camino se convierte en el camino. Es decir, los obstáculos son parte del camino, no son el final de tu camino, no son el final del proceso. Igual que el agua cambia de dirección cuando encuentra una piedra y pasa por un lado o por arriba, pues lo mismo debemos hacer nosotros. Sí. Bueno, pues penúltima palabra, seiyaku. ¿A qué se refiere y cómo se usaría? Sí, esta es muy buena y un poco hemos tocado digamos que hemos mencionado este concepto al principio de la entrevista, que es como calma serena en mitad del caos. Seiyaku. O sea, el primer kanji es quietud, ¿vale? Y el segundo es soledad o serenidad, ¿vale? Quietud, ¿vale? Entonces, es como que una mente, habla un poco de esta mente que no se ve afectada por las circunstancias externas y que es capaz de, incluso en momentos adversos, conservar la calma, tomar las decisiones y actuar a pesar de el miedo que pueda sentir, a pesar de las emociones, pero de una manera más sosegada, ¿vale? Este es una palabra que también se utiliza mucho en el seno de las artes marciales, porque un artista marcial es fundamental que cuando se enfrenta a una situación de riesgo, porque para eso están las artes marciales, para o defenderte a ti o a la gente que quieres, ¿no? En un momento de agresión. Y para poder defenderte bien, si te dejas llevar por las emociones como la ira, como las ganas de revancha y todo eso te domina, es mucho más fácil cometer errores, mucho más fácil equivocarse, mucho más fácil incluso no controlar bien tus movimientos y acabar no consiguiendo defenderte. Entonces, por ejemplo, los japoneses en las artes marciales desarrollan esto sobre todo gracias a lo que ellos llaman el kumite, lo que es el combate. ¿Vale? Empiezan a desarrollar un arte marcial como el karate o como el kendo, pero luego en todas ellas siempre está el momento de poner los conceptos en práctica, de hacer el kumite. Entonces en ese momento tú tienes que pelear con un adversario, pero tienes que llegar al punto de pelear sin odio. Ahí está el combate saludable, que tú puedas pelearte con alguien y darlo todo y luego terminar el combate y daros un abrazo de cómo ha sido, ¿no? Porque habéis peleado sin rabia, sin odio, sin rencor, simplemente intentando ejecutar los movimientos y admirando también, pues oye, la ferocidad del adversario o la habilidad del adversario que a lo mejor te ha hecho daño físico en ese combate, pero te ha permitido aprender o has podido ver una faceta que no habías podido descubrir antes. Y yo recuerdo, por ejemplo, que tuve como experiencia vital allí en Japón, que he tenido varias así muy interesantes. Una de ellas fue que pude conseguir el cinturón negro de karate allí en Japón. Cuando yo me fui a Japón, yo llevaba 10 años practicando karate, una modalidad que es el karate Kyokushinkai. Y yo llegué a Japón con el cinturón marrón primer kyu, que es justo el grado que va antes de negro. Y al poco tiempo de estar ahí en Japón encontré un club de karate del estilo que yo practicaba donde pude incluirme, que esto es una historia de cómo encontré el club, pero bueno, no nos vamos a meter ahí que si no se nos alarga. Pero el caso es que entrenando con ellos al final me permitieron participar en los exámenes y acabar obteniendo el cinturón negro. Y yo recuerdo en ese momento del examen que fueron quedándose conforme iba avanzando el examen, los estudiantes con menor grado se iban retirando y se iban quedando los que iban para más grado. Entonces para el cinturón negro solo íbamos 2, un compañero mío y yo. Y en el final hicimos un combate, él y yo, que además el Kyokushinkai es un estilo de karate bastante duro, porque el karate digamos, no hay punto que para en el combate, sino que es un combate de intercambio de golpes. Estábamos los dos
dándonos de leches literalmente, y todo el gimnasio gritando, animando, ¿no? Para que no desistiéramos porque estábamos ya agotados después de casi 3 horas de examen. Y cuando termina el combate, que nos habíamos hecho polvos, y yo estaba ya con las piernas que no podía ni moverlas de los low kicks, que son las patadas bajas, nos fundimos en un abrazo mutuo, ¿vale? No había ningún tipo de rabia al adversario, ¿no? Sino admiración. Y eso es lo que en parte puede desarrollar esa capacidad de afrontar los momentos de adversidad desde la serenidad y no desde la perturbación. Sí, es muy potente esa idea de que podemos mantener la calma interna en medio de una vorágine externa o incluso de una pelea física, como ese caso que comentas, ¿no? Y para mí se asemeja a esta idea de la ciudadela interior a la que se refiere Marco Aurelio, que incluso mientras él luchaba también en el norte contra las tribus germanas y sufría una traición, ¿no? Una especie de golpe de estado en el imperio, pues él seguía esforzándose por mantener esa calma interior, ese refugio interno. Y por supuesto que en la práctica es imposible que lo externo no nos afecte. O sea, hay que entender que estos conceptos, como yo los veo, son ideales a los que apuntar, ¿no? Y que con práctica pues podemos al menos acercarnos un poco o mejorar esa regulación emocional, y creo que eso en sí pues ya aporta valor, ¿no? Y para terminar, vamos con Mako Shobu. ¿Cuál sería su significado? Sí, Mako Shobu, esa ahí doble K, esta es una palabra complicada de pronunciar, ¿vale? Pero esta también es una palabra compleja que digamos tiene un significado muy bonito, porque viene a significar cómo afrontar los retos de frente con valentía y sin esconder la cabeza, o sea, dar la cara y resolver el problema. Esto pues viene en referencia a ese refrán que todos conocemos mucho, que es ese de la mejor forma de solucionar el problema es coger el toro por los cuernos, ¿no? Porque a veces tendemos a intentar esquivar el problema y mirar hacia otro lado. Y cuando eso sucede, el problema solo se agranda, solo se hace más grande, ¿no? Y para poder lograr solucionarlo desde el principio, sacar la fuerza que hace falta y enfrentarse a la dificultad para superarla. Y si no, estaremos dando vueltas, puedes meter la cabeza debajo de la tierra como hacen las avestruces, pero cuando la saques el problema será todavía más grande. Luego la vuelves a meter, la sacas y ahí tienes otra vez el problema, porque el problema no va a desaparecer solo va a solucionarse si tú haces algo para solventarlo. En definitiva, enfrentar los problemas y la vida con determinación, con foco, y de nuevo es un mensaje que creo que los estoicos firmarían. Bueno, lo dejamos aquí. Nos ha dado tiempo a cubrir las 10 palabras. Bueno, 10 más una. Nos regalaste también Sassinsha, ¿no? Eterno aprendiz. Pero el libro tiene 77 más, que no solo aportan ideas prácticas aplicables a la vida, como has explicado, sino que nos permiten sumergirnos un poco más en la sabiduría de Japón, que siempre es interesante. Sí, a mí me gustan, Marcos, estas palabras porque se convierten como en pequeños mantras, ¿no? Porque muchos de los significados que hemos estado tocando son cosas que a lo mejor los oyentes ya conocen, ya sabes, ¿no? Ya sabes que para solucionar el problema hay que enfrentarlo de frente, pero esta palabra te puede recordar ese mensaje que necesitas escuchar, porque es fácil olvidarse en el día a día, y tenerlo presente. Y dices como, o sea, llega el problema y te acuerdas de Mako Shobu y dices, Mako Shobu, ¿no? Voy a darlo, y te ayuda a poner en práctica algo que sabes, que todos sabemos, pero que tendemos a olvidar o a veces obviar, pues por algún motivo u otro, ¿no? Totalmente. Yo en Invicto hablo de la repetición de preceptos que proponían los estoicos, ¿no? Que tuvieras estas palabras siempre ahí a mano, estas frases que en momentos determinados pues te dan la energía para implementar las ideas, ¿no? Bueno, primero para recordarlas, sobre todo en momentos de ira, de rabia, de parálisis, y después para llevarlas a cabo. Y por eso mucha gente se tatúa algunas de estas ideas para tenerlas siempre presentes. Que no sé, por cierto, si tú tienes alguna tatuada. Pues mira, yo no, pero una de las campañas que hicimos en redes sociales con la editorial fue que la editorial salió a la calle a preguntar a la gente desconocidos, si se te tatuarían alguna de las palabras del libro, y encontramos a alguien dispuesto a tatuárselo, y en ese vídeo, en ese reel, sale como van al esto de tatuaje y se lo hacen. Pero sí que es verdad que los tatuajes, como los ves de forma frecuente, te recuerdan, son anclaje para mensajes importantes para ti.
Exacto, yo tampoco tengo tatuajes, pero si me hiciera alguno iría en esta línea, ¿no? Y muchas personas me han enviado estos años, que al principio me sorprendía, pues que se han hecho tatuajes de algunas ideas de Invicto o del logo o de la palabra ataraxia o aretén, porque son ideas que pueden anclarte, como dices, en momentos difíciles o recordarte lo que realmente importa, ¿no? Y todo esto es igual que el entrenamiento físico, o sea, leer un libro está bien para entender conceptos, pero el cambio real ocurre con la práctica diaria, ¿no? Bueno, Tocayo, lo dejamos aquí. Muy bien. Muchas gracias por compartir toda esta sabiduría con nosotros y seguimos en contacto. Gracias a ti, Marcos. Ha sido un auténtico placer y gracias por confiar en mí para ser uno de tus invitados de nuevo. De nuevo, un abrazo.